estamos entrando a este tercer segmento de esta dominga del día de hoy. Tenemos una buena parva de mensajes ahí en el chat que los leeremos después de este espacio para no demorarlo y seguir con el ritmo del programa. Muchísimas gracias igual a toda la gente que está participando y comentando. Ya los vamos a leer en más rato. Y me encanta la frase que usó el Adriano antes de presentarlo. Voy a decir, dice, vamos a pasar de la Ayurveda a comer lechón. Hablando de la columna anterior a la que se viene a esta. Bienvenido, Adriano, a esta dominga. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Espectaculares. Saludando a toda la ciberaudiencia, ¿no? No, qué sé yo, es bastante... el enganche es medio mágico, ¿no? Epa. Pero bueno, podemos hablar desde cuando arrancaron con el programa, con que en realidad las sociedades y todo lo demás es dinámico, así que el programa también lo tiene que ser. Exactamente. Y no hay manera de pensar la humanidad sin la madera. Uh-huh. Y vamos desde cosas recontra virtuosas, como un Stradivarius, hasta cosas tremendamente terribles como la situación de esclavitud. Ahora se está hablando de extractivismo, pero no es de ahora. Un cachitito de historia. A fines del siglo XIX se instala la forestal en lo que es el norte de Santa Fe. Okay. Terminan talando más de 20 millones de hectáreas, algo así como Tierra del Fuego. Wow. Para extraer los taninos del quebracho, que casi todas las maderas tienen tanino, el quebracho tiene una proporción muchísimo mayor. El tanino se usaba fundamentalmente para curtir cueros. Bueno, eso con un estado paralelo como fue la forestal. Y es loco, también hablando de la virtualidad de lo que es, si uno le pregunta a la inteligencia artificial, te dice sí, fue un desastre. Y te dice que los hacheros eran, para cómo la inteligencia artificial se acomoda al discurso dominante. Los hacheros eran contratistas. Era gente en situación de esclavitud. ¿Sí? Claro. Pero bueno. Porque estamos hablando del 1800 y pico, no había motosierras. No. y acá llegaron duro. A final de los 70, principios de los 80, las motosierras, acá, a San Martín de los Andes. ¿Sí? Decías esto de finales del siglo XIX en Santa Fe. Sí, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, sur de Santiago del Estero. Ok, y si hablábamos más de cercano a este territorio, ¿en qué épocas? Y acá, mira, el primer aserradero se instala en Las Lajas. Mira. Con troncos que traen desde primeros pinos, los trae un tal, lo pone creo que en 1890, 1895. Un tal José Ignacio Alsina, que después fue gobernador del territorio. Sí. Lo hace porque en realidad salía más caro traer de otro lado madera. Claro, una cuestión de transporte. Había un comercio de madera muy importante con Chile. ¿Dijiste los pinos por...? Los pinos por las araucarias. Ok. ¿Sí? No, igual de primeros pinos, porque de hecho hasta principios del siglo XX se consideraban como pinos a las araucarias. Ahí va. Buen punto. Y después viniendo para acá, ya en lo que es el sur de lo que es la cuenca Lácar, sí. La primer concesión... no vayas tan rápido ahí. Cuenca Lácar, ¿qué sería? Un poquito más. La cuenca Lácar son todos los alrededores de San Martín de los Andes. La cuenca Lácar es una cuenca, o sea, es una especie de batea que concentra todo el agua. Esa es la definición de cuenca. La cuenca Lácar ni siquiera es Lácar, es mucho más amplia. Claro, eso quería. Claro, porque es desde la loma atravesada de Taylor. Sí, ahí estamos está hablando de acá. Rucahué, Golf. Claro, el Golf, justamente. Golf. Bien. Que es hasta donde llegaron las morenas glaciarias. Ok. Lo que hicieron todos estos agujeros que después se llenaron de agua y hicieron lagos. Claro. Bueno, avanzaron y fueron arrastrando todo y se frenaron ahí. Bien. Esa es la loma atravesada de Taylor. Bien. Bueno, pero ese es el límite este. Después el límite oeste es todo lo que desagua al lago Lácar, al lago Nontué, el lago Queñi que aporta. Tal cual. Y es una cuenca binacional porque termina en Chile. Claro, eso. Cortándola al medio. No, ni siquiera Piruhueco sigue.
sigue hasta el Pacífico, que de hecho es la única cuenca que desagua el Pacífico. Esa es la Claro. particularidad que tiene la cuenca Lácar. Pero volviendo a eso, hay una concesión forestal que se da en 1904, una cosa así, con Van Dorsen, Perdón, si es una concesión, alguien la entrega a esa concesión. el Estado Nacional. El Estado Nacional. Y ahí arranca, Van Dorsen, podemos llegar a ver algo en Guaum, ¿no? claro, Que la está- Casa Van Dorsen, La Casa el Van Dorsen. castillo Van Dorsen. Eso, sí. Que uno dice castillo y vos querés ver un castillo y no es un castillo, es una casa. Claro, está bien. Guaum, para el que no sabe, también acá nomás, cerca de San Martín, del Sí. mismo lago Lácar. Bueno, a eso voy, que eso es lo importante de esto. Hay una historia forestal muy importante en San Martín de los Andes que no se divulga, no se difunde, está tapado por otras cosas. La importancia que tenía este lugar era justamente la presencia de algunas especies, como el raulí. Ahí va. El raulí era está muy poco distribuido en Neuquén. Eso está solamente en la provincia de Neuquén, pero del lado de Chile hay un área de distribución muchísimo mayor. Mira. Hay dos especies de los notofagus, que los notofagus es la marca de los árboles más conocidos acá. Estamos hablando del roble, del coihue, de la lenga, del nire, del raulí. Claro, y del uno más que ulmo. es el... ¿Alguno el más de ulmo Chile? no. Ay, casi. El ulmo no. El guindo. ¿El guindo? El guindo. ¿Pero el guindo el que da guinda? No. Ah. Bueno, lo que pasa es que esa es una de las cosas cuando viene gente de otro lado y empieza a ver alguna característica similar, automáticamente lo bautiza, como por ejemplo al alerce que hay en Puerto Blés y en el Parque Nacional de los Alerces, no tiene absolutamente nada que ver con los alerces verdaderos, pero o pueden tener similitudes en la forma de las hojas, o por ejemplo en la corteza o en la madera. Claro. El roble pellín no tiene nada que ver con los robles. Con los robles, No, claro. Siempre es me lo una pregunté. especie de primo segundo. Pero bueno, más allá de eso, era muy importante la explotación, y con ese nombre, explotación, que implicaba no solamente explotación del medio ambiente, sino también de la gente que Las trabajaba ahí, personas. ¿no? ¿Qué rol jugaba Van Dorsen ahí? No, él tenía una concesión. Claro, pero fue la primera concesión dentro de este territorio, ¿esa? Sí. Después está la de Lerín, después está la de Ragusi, y también estaba enfrente, estamos hablando todo alrededor del lago Nontué. Ok. Ese lago que está pegadito al lago Lácar, ¿no? Claro. Enfrente, sobre el lago Lácar, estaba Quechuquine, que era una estancia privada. Era una estancia, va a quedar la redundancia, privada, ¿no? No, pero digo una propiedad privada que después se conserva después de la creación de parques. Que ya también tiene un aserradero. Claro. Y tiene hay un documento que ahí te había pasado unas imágenes. Sí. Pero en la primera, Ahí la ponemos. que aparece un ñato parecido a vos. Bien, un abuelo. Ponele. Ese ñato se llama Max Rothkugel. Ese tipo tiene una historia que es para una de Netflix. Pero Ok. era un austríaco. Ah, está. No, ahí va, lo vamos a poner en la pantalla, está chiquitito, en el medio. Mira. Ahora lo agrandamos. Bueno, ahí vos tenés, de un lado está Max Rothkugel y del otro el mapa que hizo. El mapa que hizo, bueno, el tipo lo contratan en 1912 para que venga acá y revise, lo contrata el Ministerio de Bosques y Yerbatales, así se llamaba, Mira, yerbas tales. y lo contrata para hacer un relevamiento del bosque andino, del bosque patagónico. Todo recorre desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Eso que aparece ahí en colores son los tipos de bosque, y lo rosado, que se ve bastante, Sí. los rosados son los lugares donde se quemó el bosque, donde lo quemaron para ganarle terreno a la ganadería. Mirá vos. Es muy interesante verlo. ¿Y también puede tener algo que ver esa quema con correr a los pueblos originarios que habitaban los lugares o no tiene nada que ver ya ahí? No. El asunto era ganar terreno para despejar, lo que se llama rosado. Práctica que se ha hecho en muchos lados, ¿no? Es muy interesante después verlo, hacer la lupa ahí, porque aparecen los propietarios. Cuando uno va viendo, son láminas, ¿no? Es muy lindo si te gusta ver, son mapas viejos,
Vas más al sur, en el mapa donde al sur del lago Nahuel Huapi no aparece el bolsón porque no estaba el bolsón. Y hay toda una franja que uno cuando va hacia el bolsón, uno va muchos kilómetros por Ñirantales. Bueno, todo eso se quemó, lo quemaron. Todo eso era propiedad de un tal José Alfredo Martínez de Oz. No José Alfredo, alguno de los Martínez de Oz. ¿Sí? Pero miles y miles de hectáreas. Digo porque a veces cuando se habla de la cuestión maderera o del bosque, siempre hay un discurso medio facilista diciendo el enemigo del bosque son las vacas y piensan que bueno, las vacas a comer al bosque, ¿eh? Pero previo a eso hubo una historia de intervención humana, ¿no? Para que vayan las vacas ahí. Claro, y tal vez hubo una explotación mucho mayor en la quema que en la tala. Totalmente. No, porque, bueno, ahí me das pie para cuando se hacía la tala de árboles, era algo que ahora vos lo ves aberrante, si querés. No era una tala rasa, no era que iban y arrasaban con todo, pero un extractivismo muy selectivo. Entonces decía, quiero ese, ¿sí? Ese es el Raulí que medía más de 1 metro de diámetro, y me llevaba la mejor, esa práctica se llamaba floreo. Yo me llevo la mejor parte del mejor árbol, con lo cual hay una degradación genética. Los que vos dejás tienen peor estado sanitario, peores formas y demás. Ahí sí, en ese sentido es. Pero no pensemos que agarraban y se llevaban todo y toda la historia, ¿no? Las condiciones de la gente eran pésimas, pero no porque haya un patrón que los explote, porque en general vos decís, bueno, con una motosierra hoy en 2 horas volteás y tirás un árbol y lo trozás. Bueno, allá no era así. Era 2 semanas. Cortarlo con hacha, no, era cortarlo con hacha. Después terminar de trozarlo, por ejemplo, con una corvina, esas sierras de 2 mangos. De 2 mangos, no que salieron 2 mangos, ¿no? De 2 mangos. Después había que hacer una especie de botón para poder arrastrar el árbol. Hay una... Este Rod Koger es muy bueno porque es una consultoría que hace, ¿no? Pero no es un consultor como nosotros lo vemos. El tipo verdaderamente se pone la camiseta argentina. Dice, nosotros... Es importante. Pero lo interesante de verlo, porque no es solamente la cuestión forestal, porque mete costos, mete manera de vivir. Es una fotografía alucinante. Y habla del único aserradero que está por fuera, en ese momento, 1912, por fuera al norte de San Martín de los Andes, que estaba en una estancia de unos, yo te digo que son alemanes porque tenían más consonantes que vocales. Pueden ser suecos. No se dan mucho los suecos acá. Se dan más los mocasines. Bueno, este tipo que dice sobre esta estancia, dice, bueno, son bastante malos los que cortan la madera, no se dedican a eso, tienen criterio de chacarero, no son leñadores expertos. Y después te dice, bueno, sobre todo esto estaba cerca del Malleo, cerca de Tromen. Y el tipo dice, y encima tienen una sierra, solamente una sierra circular, te describe, te va mezclando cosas, ¿no? Te dice cuánto le pagaban a los jornaleros, y te dice, y encima esto no anda porque en realidad trabajan solamente los días lluviosos, porque si no se dedican a la estancia. Pero para darnos una idea, los tipos cortaban los rollizos, los mejores, y ahora entendés por qué usaban solamente los mejores, porque los ataban a un carro y los hacían recorrer 4 leguas, o sea, 20 kilómetros, con un tronco. Por eso decía, no voy a andar llevando todo. Algo que se me rompa por el camino, un coso sobremaduro, ¿entendés? Esa era la lógica también, ¿no? Claro, y eso amortigua bastante la idea de explotación en sí. Sí. Porque es una cantidad súper limitada de madera al trabajarla de esta manera. Yo creo que si hablamos de explotación, me cierra más los rosados que se hacían los incendios que el aprovechamiento de madera con todas las contras que puede llegar a tener. Claro, que sí, después por ahí el aprovechamiento de madera con los avances tecnológicos fue transformándose en una explotación, tal vez no al principio. Sí,
Igual lo que pasa es que ahí agarrás la inercia del capitalismo, la lógica empresarial va en contra del medio ambiente, siempre. Y más teniendo en cuenta que en el medio ambiente está la gente, ¿no? Bueno, pero usos y costumbres, no es que algunos patrones sean especialmente malos. Bueno, para darse una idea, después fue creciendo la actividad forestal. Pregunta ahí antes. ¿Con qué sujeto fue creciendo? ¿Con qué personas? O sea, ¿hubo migraciones chilenas? Porque en el lado chileno también había mucha explotación, o tiene una Sí, historia, digamos, ahí sí, muy claro. vinculada a San Estaba Martín. más desarrollada la cuestión forestal en Chile Ok. a esta altura. Sí, pero ¿no? ¿es verdad esto que hubo migraciones para Sí, trabajar la sí, madera? claro. Ahí va. Y era una migración que era bastante distinta. Si bien eran jornaleros, muchos se trasladaban con las familias. Esto fue creciendo, ya te digo que vos agarrás la carta topográfica, que es del 29 al 36 del Instituto Geográfico Militar, y te habla de que hay 4 aserraderos. Acá está Quechuquina, Van Dorsen, Lerín y Rabusi, ¿no? Dándole la vuelta Al Mantué. Pero no solamente eso, porque el lugar era donde había Raulí. Entonces, Claro. el otro lugar más al norte era en Quillén. Y en Quillén Y no ya había... cerca de Luminé. por ese Sí, lado. sí, claro. Bien. En Quillén no había aserraderos. No. Y ahí vamos a otra cosa que prácticamente no se habla, de que se llevaban los rollizos en jangadas. Rollizos atados entre sí y que iban por el río, por el Quillén, hasta la Luminé, de la Luminé al Malleo y del Malleo al Limay. A la miércoles. O sea, lindo Sí, viaje. coyuncura, claro, porque cuando se junta la Luminé con el Malleo se coyuncura. De hecho, Tremendo viaje. el Rafa Urreta Vizcaya Sí. hizo en la radio Claro. un radioteatro que habla de las balsas, ¿no? Las balsas de Pilolil. Las balsas de Pilolí. Es así que, Sí, o algo sí. así se llama así. No, por eso, cada vez que, para poner en valor, pero no estoy hablando de poner en valor económico, cada vez que uno ve una casa vieja hecha de madera, hay un montón de cosas ahí atrás. Hay un montón de gente que estuvo trabajando en buenas o malas condiciones, porque hubo un Sí. esfuerzo, un trabajo infernal. Sí, y es una época en la que había un oficio muy consolidado, o se traía también desde Europa, me imagino yo, un oficio muy consolidado en el madereo, ¿no? Hoy en día por ahí es mucho más por arriba, se voltean los pinos y vos ves la madera que se aserra y se dobla para acá, para allá, y era como un oficio muy Sí, fuerte. sí, bueno, porque capaz que había más valoración del esfuerzo, ¿no? O sea, era hacer un camino, no digo que ahora no sea, bueno, igual los consumidores de madera por ahí no se dan cuenta de eso, ¿sí? Y en el medio hay un montón de cosas. Hay otra foto donde aparece que hay un mapa y hay un locomóvil que Ahí lo parece vamos un a enganchar. trencito. Ese está sacado de uno que está en la terminal. ¿Vieron que hay un locomóvil ahí? Sí. Bueno, ¿Qué es eso que hay en la Bueno. terminal? Lo que hay en la terminal es un locomóvil. ¿Qué es un locomóvil? No es un loco que anda por todos lados. No. A mí tenía forma de locomotora. Claro, Claro. sí. Eso era lo que usaban, vendría a ser una especie de grupo electrógeno. Ok. Tiene un volante, tiene 4 ruedas y un volante, y ese volante estaba conectado por una correa de cuero Ok. de entre 4 y 6 pulgadas de ancho, Bien grosa. y eso estaba a varios metros de donde estaban las máquinas. Claro. Por un sistema de pole Ah, claro, ahí lo y eso estamos viendo. lo hacían le daba tracción a el carro de la Sinfín y a su vez a la Sinfín. Y una Wow. cuestión de ingenio, una cosa Perdón, alucinante. a vapor. A vapor, Por eso claro. te iba a preguntar cómo funcionaban los aserraderos en esa época. No eran motores a explosión. No. Un bodoque de esto hacía Sí, girar. que había que llevarlo hasta ahí. Había que llevarlo y había que darle de comer. Claro, pero qué tremendo esto. Este es el que está en la terminal. Sí. Y nunca supe eso. Qué bueno. Bueno, Gracias. hay uno, no sé si está montado en lo de Mateo también.
Ahí va, uno de estos Claro. en otro terreno, digamos. Sí, sí, yo lo llegué a ver funcionar. Mira, Porque todo esto, la historia termina en los mediados de los 90, claro. ¿sí? Pero digo, todo eso es parte de la historia que implica el esfuerzo que... Esto que te decía del 20, en la carta topográfica, ahí aparecen algunos de los lugares, ¿no? Pero después fue creciendo más. Ya en los 50 ya hay más concesiones que tienen algún tipo de manejo. Ahí es cuando aparece otro capítulo que son los rusos. Ok. Sí, aparecen los rusos como Grigoriev, Chakoskoy, son ingenieros de monte. Muchos eran, le decían los rusos, muchos eran checoslovacos o rusos. Chakoskoy era ruso. ¿Más o menos qué año? Perdón. No, y eso a mediados del 50, a mediados del 40, Wow. aparecen. Ok. Trabajando para parques, Bien. ¿sí? Y que también ellos vienen con su historia y su cabeza. Que también está bueno ver, volvemos a Rod Kugel. El tipo agarra y dice que se fascina con la araucaria. Y abajo dice, pero es la cabeza del... Vos, a ver, instintivamente lo querés cagar a trompada. Pero es su cosmovisión tecnológica. Agarra y dice, miren, con una legua, estamos hablando de una legua cuadrada, está hablando de 3.200 hectáreas. Wow. Con una legua de araucaria, tenemos para 5 años de celulosa. Y hacer celulosa con la araucaria. Claro. Perdón, celulosa para Hasta celulosa papel. para papel porque se importaba mucho. Casi todo se importaba. O sea, por eso te estoy hablando del proyecto nacional. Vos podés estar en contra o no. Perdón, pero acá redirigimos la idea de explotación forestal o el uso forestal no solo a la madera para construcción, porque hablaste del quebracho y los taninos, estamos Sí, hablando claro. de celulosa para papel, Claro. estamos hablando de madera para construcción, Estamos hablando de la leña. estamos hablando de leña, epa. Sí, sí, es un simplismo hablar de la cuestión forestal como si fuera madera netamente. Por eso está bueno el documento este de Rod Kugel, porque por ejemplo agarra y se cuelga hablando de otras cosas, es como una especie de bitácora. Entonces cuando habla de la estancia esta de Trome, te dice, bueno, y los carros, en realidad, las ruedas las hacen en la herrería que está al lado de la estancia. Las estancias eran micropueblos y tenían su herrería. Y ahí en la herrería dice, no, y las ruedas en realidad no son de madera acá, son del apacho. Y te pone cuánto salía, traer... Es infernal el laburo que hace el tipo. Históricamente buenísimo. Sí, claro. No andaba boludeando con las redes, tenía tiempo para eso. Yo creo que si hubiera tenido redes también hubiera estado boludeando. ¿Sí? No creo que... Es como agarrar y pensar que los yanquis son malos y los romanos son buenos. Habría que darle la tecnología a los romanos que tienen los yanquis y qué sé yo. Pero bueno, más allá de eso. Ya en los 50 empieza a haber también otras concesiones en Lolog, en Lago Hermoso, en Queñi, ¿sí? O sea, cuando ustedes vayan por un bosque es muy complicado que vean un bosque que sea prístino o que haya sido intocado, ¿sí? Probablemente es un bosque que se haya recuperado, en el mejor de los casos. Por ejemplo, una cosa, trabajando en otros relevamientos, en el Inventario Forestal Nacional, estuvimos en un lugar que se llama Lago Los Palos, en el límite oeste del Parque Nacional Los Alerces, ¿no? Y tuvimos que ir en un lugar inaccesible, entonces nos llevaron en helicóptero, fantástico ahí. Bueno, llegamos y había fuimos a un lugar que de hecho fue descartado porque era un pedrero, que no había... Estamos hablando de que los GPS no eran tan habituales y las imágenes satelitales, entonces iba al tuntún. Relevamiento de bosques. Sí, Relevamiento de bosques, sí, se hizo un mini inventario forestal nacional, eso se hizo hace un montón. Bueno, había una cosa en la punta del Lago de los Palos, una cosa blanca. Che, bueno, ya que estamos, bajá a ver qué es. El cuero. No, algo bastante menos místico, olvídate de toda esa cosa. Era una cosa blanca, como de 2 metros de ancho por 3 de alto. Y bueno, se acercó, y ahí nos dimos cuenta, era el cuerpo
de una sierra sin fin, que estaba lejos de todo. ¿Sí? ¿Cómo carajo llegó ahí? Ah, no, eso llegaba desarmado, con bueyes. Aparte, olvídate de caterpillars y esas cosas. Claro. Mirá cómo fue creciendo todo, que para todos los vecinos que puedan ir para Pucará, antes de llegar a Pucará van a llegar a la Pampa de Chachín. En esa Pampa de Chachín llegó a haber hasta 50 yuntas de bueyes, que es como decir un parque de grúas y topadoras. Sí, sí, como la flota del Grumtech. Totalmente, ese era el ejemplo. Auspicia este programa. Eso te iba a decir. Justo dije eso. Claro, pero no, a lo que voy es que era muy importante. Y era tan importante que en un momento hubo casi más gente viviendo en ese lado que en San Martín de los Andes. En el fondo, que uno dice fondo de la Colaca, pero en realidad es el fondo del Nontué. Había 4 escuelas, ¿sí? En Quechuquín había una escuela, había otra en Nontué, otra en Chachín y otra en Pucará. Bueno, es esto que decís que las estancias eran pueblos. Tenían su herrería, su escuela, su Sí, salita. Quechuquina sí, pero vos te fijás en la carta topográfica y había comisaría, había escuelas, había... ¿Y qué más o menos se puede saber qué había acá en ese momento? O sea, cuando allá llegó a haber 4 escuelas y todo Sí. eso, en San Martín, en la Y parte acá del pueblo. tendría la escuela 5. Claro, era mucho menos, digamos, en general. Sí, claro, mucho el menos. pueblo de aquel lado, eso quería. Sí, sí, era mucho menos. Qué loco eso. Y hay todavía testigos de eso. Hay que ir por esos nombres. Bueno, después había un aprovechamiento fuerte que cortaba exclusivamente roble pellín en Yuco. Y vos vas ahora a Yuco y hay bosque. También Claro. tiene que ver con la idea, la percepción que tenemos como sociedad de que es un bosque. Por ejemplo, una vez un bosque, decís, mirá qué lindo bosque, y vos lo ves todo ordenadito. Bueno, ese es un bosque que probablemente se muera. ¿Sí? Cuando uno va caminando, qué sé yo, por Catritro, para la islita, Y ves solo los árboles grandes así largos, Claro, y y abajo no todo ves- pelado. claro, ¿viste? O no ves árboles chicos, Claro. ¿sí? Y eso puede tener un montón de razones. La principal razón es la actividad humana. Sí. Y ganadera. Muchas veces es ganadera, sí. Lo que pasa es que también ahí jugamos que uno empieza a ver y tiene la tentación de decir, mirá, en una comunidad otra cosa. Y claro, en una estancia seguramente es un establecimiento que maximiza el beneficio. Esa es la manera elegante de decir, están reventando todo. Claro. Pero bueno, hay una dinámica muy, muy loca con todo esto de la madera, que fue creciendo. De hecho, después hace una concesión, el Estado junta a varios madereros y forman la Corporación Maderera del Neuquén. Esto ya son los 80 casi. Estamos hablando de Corfone, No, Comanesa, Comanesa. sí. Sí, en los 70. Y juntan a todos los madereros, cosa que en realidad estaba bueno, porque vos focalizabas el disturbio y era mucho más fácil incluso controlar. Había gente con distintos lugares donde estaba sacando. No podías regular. Claro. realmente. Creo que uno de los últimos planes de manejo grandes que hay es el que se hace se llama Plan de Manejo de Chachín, que iba desde Pucará casi hasta Queñe. Y el límite superior era cuando arrancaba la lenga. Porque en el bosque andino patagónico, que está dominado por Nothofagus, tiene una distribución altitudinal. Vos podés saber a qué altura estás según la especie que veas. Y según en qué latitud estés. Porque, por ejemplo, la lenga se empieza a chaparrar, por decirte algo, a los 1400, 1500 metros. Pero, Achaparrar quiere decir que achaparrar se que hace se medio hace- rastrero, se hace así chiquitita, bajitos. claro. Sí. pero vos vas a Tierra del Fuego y ese límite se va corriendo hacia abajo. A los 600 metros ya tenés lenga achaparrada. Claro. Pero bueno, ese no me acuerdo, eran 1000 y pico de hectáreas, ese Manejo. plan de manejo, ¿sí? Que implicaba caminos, que implicaba gente trabajando y todo eso. Claro. Y sí. Che, acá estamos entre el 50 y el 70 ya No, aproximadamente. esto ya los 80. Este Los plan de 80. manejo, por eso te decía el último plan de manejo grande, mediados de los 80, que
En realidad los planes de manejo duraban muchos años. Claro. Este duró del 85 al 98. El plan de manejo es seleccionar cuáles son los árboles, de qué manera se van a extraer la madera. Es planificar el aprovechamiento. Y estás dejando de utilizar la palabra explotación por un aprovechamiento racional. Este Claro. aprovechamiento implica la persistencia del bosque. Aprovechamiento racional. Claro. Pero muchas veces está construido el término explotación con un término económico, pero también es lo mismo decir explotación ganadera. Bueno, Sí, sí. porque tiene el concepto ese de decir, bueno, reventemos para que cierren los números, ¿viste? Che, ¿y cuándo arranca la historia de la forestación con el pino? En todo esto que nos venís contando, porque hablamos de bosques nativos nomás. Bueno, ahí volvemos a los rusos. Ajá. Estos rusos venían con un concepto, estamos hablando de 50, ¿sí? Entre 40 y 50, que ya venía con, volvemos a Rod Kugel. El tipo agarra, después de hablar estas maravillas de la Araucaria, dice, después de decir, tenemos tanto, podemos hacer tanto, después termina de decir, pero por crece muy lento, hay que poner pino lambertiana, que es otro pino exótico. O sea, el tema de empezar a poner especies exóticas que tengan rápido crecimiento. Los rusos que vienen acá vienen con su cabeza del centro de Europa, de la Selva Negra. Entonces para ellos los bosques de Nuestro Fuego estaban envejecidos. No tenían, estamos hablando de que venían de lugares donde los bosques se vienen trabajando hace más de 400 años. O sea, sabían fecha de cada árbol, habiendo cometido un montón de errores y demás. Y con una cosa que pasaba acá que no pasaba en su lugar de origen, los latifundios. Entonces eso permitía que el trabajo sea mucho más artesanal y casi a nivel unidades de minifundio. Entonces eso hacía que no haya posibilidades de explotaciones. Entonces bueno, a mediados de los 50 empiezan a hacer las estaciones forestales. ¿Para qué eran las estaciones forestales? Bueno, las estaciones forestales que acá teníamos dos. El Loto 69 y que eran del Instituto Forestal Nacional, el IFONA. Y también Pucará. Lote 69. ¿Dónde? Es pegado a Pailamenuco. ¿Sí? Cuando vos pasás Pailamenuco y ves un montón de pinos. Bueno, ese es el vivero, que ahora es un vivero ¿El vivero provincial. de la comunidad Vera es? ¿Que está ahora? No, ahora es un vivero provincial. Ah, ok. Trabajan mucho de la comunidad Vera, de la comunidad de Pailamenuco. ¿Y con qué fin se hacen estas estaciones forestales? Hay otra en Trevelin, otra estación forestal, y otra estación forestal General San Martín en Golondrinas, pegadito a Bolsón. ¿Con qué fin se hace esto? Bueno, con probar especies forestales que brinden madera de rápido crecimiento. Está bien, ciencia pura y experimentación. Sí, estamos hablando... Mucho así. No, pero aparte estamos hablando ni siquiera de ciencia pura, es una cuestión tecnocrática, de decir, che, mira, necesitamos proyecto de industrialización del país, necesitamos materias primas, necesitamos esto que hay, no va a alcanzar, no nos sirve. También hay una contrapartida que vos ahora podés decir, mirá, gracias a las plantaciones se protege el bosque nativo. Y eso tiene un montón de vistas posibles. Porque tenés que ver cómo es el tema del consumo de todo eso, ¿no? Si estás usándolo de la manera como corresponde. Eso ya es para largo. Claro. También hay otra cuestión que decís, bueno, fantástico, conservamos el bosque nativo, entonces plantamos en la estepa los pinos. Entonces sí, claro, o sea, tenemos que conservar el bosque, pero la estepa no. También empezás a darle una priorización a algunos ecosistemas, che, no, a donde hay osos pandas, no tocamos nada. ¿Acá qué hay? No, hay gato y perro, no, sacudile. ¿Viste? Sí, con el huemul pasa acá. Claro. Bueno, está Sí. el proyecto. Bueno, estamos con Adriano, voy a recordarle a la gente de acá de San Martín, profe de la universidad y también compañero de la Pocahuyo, que los martes hace el programa de Orcos en Fuga. Lo recomiendo. Estamos ahí haciendo ruido. Yo te voy a tirar una más política, Adriano, a ver si me ver. ayudas a desentramar esto. Hablamos de los pinos recién.
y de la cantidad de pino que ha plantado la provincia. Sí, ¿estamos bien? No solamente la provincia. La nación también. Sí, sí. Bueno, hace poco que lo investigamos para una nota, empezaron a plantar más pinos, siguen plantando pinos en el norte de Neuquén, creo que no me acuerdo bien en qué lugares, pero era esto de Vaca Muerta Net Zero, que es un proyecto del Rolo, de nuestro gobernador, para poder hacer plantaciones de pinos en contrarresto, en contraprestación, en contraposición a la emisión de gases de hidrocarburos, ¿no? De la contaminación en general. Sí. Yo me acuerdo que en su momento te hablé a vos y te dije, ¿qué onda todo esto? ¿Viste? ¿Es un chiste o es verdad? ¿Qué te dije? Y me dijiste que algo así como que en realidad ni siquiera están forestando, mejor dicho, no plantando, sino sacando los pinos que ya plantaron muchos en toda la historia. Ahora hace un montón de tiempo que Corfone es la principal empresa forestal de la Patagonia. Sí. A ver, para ponerte en números, Sí, eso. la quinta provincia forestal del país es Neuquén. Quinta provincia forestal. Sí, las cuatro... Perdón, porque yo recién tuve la duda. ¿Forestar es plantar? Sí. Ok. Cuando se habla de forestación estamos hablando casi siempre de plantaciones Después está la comerciales desforestación. de exóticas. Ok. A nivel mundial se plantan, hay 3 cosas que se plantan, mayoritariamente: pinos, eucaliptus y álamos. Bien, todo para la construcción, bueno, para Construcción, derivados. envases, Sí. papel. Es impensable pensar en el bosque nativo. No, es que es impensable pensar que los bosques nativos puedan satisfacer las demandas de un mundo y un mundo, si vas a Argentina, un mundo más raro. Sí. Estás hablando de que el 93% de las personas en Argentina viven en ciudades, Claro. con un nivel de vida y de consumo muy problemático. Sí. Pero bueno, volviendo al tema forestal, Neuquén es la quinta provincia, después de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, y recién después viene Neuquén. Bien. ¿Sí? Pero puro pino. Me En adelanto. Neuquén sí. Eso. En Neuquén sí. ¿Qué pasa? Las políticas están destinadas a lo que son plantaciones de rápido crecimiento. Bien. Pero hace varios años que Neuquén no está, Neuquén / Corfone, Sí. no está planta casi 200 hectáreas por año. Ok. Hubo una política estatal de promover las plantaciones y eso implica subsidios. ¿Por qué tienen que tener subsidios? Porque es una actividad a largo plazo. Después hay otros vericuetos. Por ejemplo, un montón o algunos privados capitalizaron el campo con pinos y después hicieron un loteo, cosa que pasa en San Martín de los Andes o en Junín. ¿Sí? Entonces todos hablan del famoso vacío legal, pero no hay ningún vacío legal. El Estado dice, che, bueno, yo te di plata para caramelos y viniste con cañita voladora aquí. ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención de esa discusión el hecho de que lo que me manifestabas era como que en Corfone, en sus planes, que deben tener sus Sí. planes de deforestar esos árboles para utilizarlos, No, de cosecha. de cosecha, Sí. vamos a llamarle, no estaban al día, venían atrasadísimos, Bueno. vamos a decirle de una manera. Y ahí Eso me llamó no la es- atención. Bueno, eso no es todo culpa de Corfone o de la provincia. ¿Por qué? Porque si es una política estatal, que uno celebra una política estatal para, por ejemplo, disminuir la presión sobre el bosque nativo y demás, con todos los claroscuros que puede llegar a tener, no tuvo continuidad. Por ejemplo, cruzar la cordillera y en Chile dijeron, vamos por esta y no nos importa el bosque nativo. ¿Sí? Eso Arrasaron. hizo que tengan un desarrollo, entre comillas, ¿no? Un crecimiento. Crecimiento y desarrollo forestal. En contra de el bosque nativo. Bueno, ¿cuál es el asunto? Es que esa continuidad les permitió hacer ciclos. Acá no hubo continuidades, por ejemplo, vos forestabas con pinos, y después no se cumplían, no podías cumplir con todas las tareas silvícolas, o sea, el mantenimiento, Claro. poda, raleo, ¿por qué? Y porque nunca lo hacías si no te pagaban ese subsidio. Y no es un lugar, la Nor Patagonia, no es un lugar como Misiones o Corrientes, donde
vos sacas palitos finitos y te los compran para celulosa. Tal cual, claro. ¿Entendés? Entonces, por eso la presencia del Estado era más necesaria. Eso de fasaje tiene que ver con los cambios las fluctuaciones en las políticas que hay. Y ahora volviendo a lo que se quiere hacer, eso es algo bastante viejo. Eso se plantea en 1992 con la cumbre de Río, que dicen... Río de Janeiro. Río de Janeiro, sí. Una cumbre ambiental. Bien. Después están los protocolos de Kioto. Tienen nombre, viste, como las películas de Marvel. Sí. O Rápido y Furioso, vendría a ser. Dicen, no, bueno, el clima se está yendo al carajo. 1992. Se deforesta. Bueno. ¿Qué hacemos? Y dice la petrolera, miren, nosotros vamos a seguir, porque todo esto se mueve gracias a nosotros. ¿Y qué hace? Podemos poner plata, listo, y ahí se inventan los bonos de carbono. Entonces, yo puedo contaminar. Yo libero dióxido de carbono a la atmósfera. Pero mira, le compro a Nicolás tantas hectáreas que está fijando carbono con las plantaciones. Y ahí viene el tema del balance. Tal cual, porque es así donde Bueno, lo y escribían. lo loco de todo esto es que Argentina, cuando hablan de contaminantes, hay países centrales que contaminan muchísimo más que Argentina. Entonces, cuando vos vas al balance global de carbono, de emisiones de carbono, Argentina tiene que ser acreedor, no deudor. Claro. ¿Entendés? Sí, no por falta de emisión, sino porque cuenta con un montón de superficie de bosque que fija carbono. Sí, eso también es discutible, porque en 100 años perdió el 70% de la superficie De bosque. de bosque, monte, de vegetación nativa. Es una bocha. Claro. ¿Y qué porcentaje, bueno, un gran porcentaje se habrá reforestado igual con estas plantas Muy explotables? poco. No, ojalá. Claro. Pues si vos me decís, bueno, mira, perdimos el 70% de los bosques nativos, pero tenemos el 70%, sería Canadá, Argentina. Claro. O sea, no. Ese desbalance. Y primero fue el avance, y eso es el avance de la frontera agrícola. Y Claro. que tuvo un ímpetu mucho más grande con la sojización. Claro, y siempre hablamos al final no de tala, sino de quema como principal causa de pérdida forestal. Ni siquiera quema, o sea, es arrastrar todo con máquinas, desmontar suelos que son extremadamente frágiles. Para hablar más fácil, un bosque o un ecosistema dominado por árboles no es solamente árboles, es una red recontra compleja que evolucionó durante miles de años para que de pronto venga con una máquina y saque todo. En el año 78, yo me acuerdo, se llamaba Argentina Colonia Patria, pleno proceso, onda Argentina productiva, te mostraban cómo en lo que es el impenetrable, en el Chaco Seco y Santiago del Estero, los vinalares eran como montes de vinal, que es un pariente del algarrobo. Le ponían unas cadenas gigantes, ¿no? Una cadena gigante que unía a dos topadoras, y las dos topadoras avanzaban arrastrando todo. Bueno, esa es la visión de progreso, como también la visión de progreso es un montón de chimeneas largando humo. Claro. Bueno, hay que ver cómo se hace. Yo creo que no existen las especies buenas o malas. Tal cual. Existe el tema del uso que se haga de las especies. Che, y bueno, con todo este tarajín que venimos charlando, ¿cómo llegamos, desde tu punto de vista tal vez, ¿no?, a la actualidad? ¿Cuál es nuestra situación a nivel forestal, a nivel bosques, a nivel prácticas hoy en día? En la región, la región andino-patagónica, esa franja finita, varias cosas. El problema más grande que sufre el bosque no es la ganadería, como nos formaron a nosotros, sino el avance de la frontera. Así como hablan en La Pampa de la frontera agraria, acá tenemos que hablar de la frontera inmobiliaria. Hay herramientas como la ley de bosques que algunos pícaros le hacen trampa.
y que se termina comprando en la lógica, ¿no? Hay una lógica que es como un discurso muy exitoso que compramos todo, adoptamos todo. Tomás se compra un terreno, entonces, ¿y ahora qué? Ahora lo voy a limpiar. La limpieza, sí. ¿Pero qué te compraste un basurero? No, ¿Entendés? tiene caña y tiene... Y a todos los niveles, desde un propietario, un tipo que agarra y quiere hacerse una casa para vivir, Limpia. hasta, pero aplica a todas las Bien, profesiones. bien, claro. Para la mayoría de los arquitectos, los árboles son estorbos. Claro. En vez de verlo como, hablando de todas estas cosas, a mí me parece un argumento muy feo, pero es exitoso, de decirle a alguien que un lote con una arboleda funcional y correcta vale entre un 25 y un 30% más. Claro. Y que creo que a veces es lo contrario, porque lo que vale más es lo que tenés que pagar por voltearlos. No Como solamente que, eso, claro. sino que tampoco se aprovecha la madera, es muy loco. Claro, terrible, sí. Es muy loco todo eso, sí. Bueno, sí, es casi la discusión más cultural, ¿no? Acá tenemos muchas, Sí, yo claro. veo cantidad de manzanos o frutales adentro de casas que se van pudriendo y cayendo, ¿viste? Como algo ahí de eso que no podemos Si el tema de la hacer lo propio. convivencia con el árbol es conflictivo, Sí. y tiene que ver con pautas culturales, ¿no? Mientras que, por Claro. ejemplo, es inevitable hablar de cuestiones culturales con el tema de los árboles en todas las cosmovisiones. Desde, viste que hay un montón de gente que veía la serie Vikingos y decía, mira qué copados los vikingos, consultaban todo con la mujer, viste esas boludeces. Bueno, por otro lado, te perdías de ver, che, mirá, el árbol, hablaba de que había un montón de mundos, que había 9 mundos en la cosmovisión escandinava, vikinga, como vos le quieras poner. Y todos esos mundos estaban sostenidos por un fresno. ¿Y por qué un fresno? Bueno, porque el fresno era uno de los pocos árboles que no era una conífera, que crecía en sus latitudes y que le daba buena madera para los barcos, le daba buena leña y también le daba forraje para los animales. Digo, por eso el tema de la prelación de las especies. ¿Viste? Tiene un anclaje cultural con todas esas cosas. Cuando no existía la explotación sojera, el fresno tenía mucho valor. Bueno, hay, pero no, ni siquiera es un invento acá hablar de explotación. Es una concepción economicista de la naturaleza. Claro. En un momento donde, por ejemplo, el agua y el aire eran bienes infinitos e inacabables. Uh-huh. Había incluso en las expansiones coloniales de los imperios, estamos hablando del imperio británico, pero también francés o español, por ejemplo, había partes de la costa este de Estados Unidos que era una reserva estratégica de coníferas porque esos podían brindar mástiles para las embarcaciones. Y hacían esas cuentas, ya claro, no era sí, que sí, culturalmente... Claro, no es que pensamos ahora que las multinacionales son lo peor que hay. Bueno, habría que haberle dado la tecnología. Pensá un mundo sin madera como hubieran comerciado. No te estoy hablando de en el Atlántico, en el Mediterráneo. Tal cual. Viste, no es cumple una parte muy 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 loca de lo que tiene que ver con la comunicación. Estamos hablando del comercio, sí, muy enorme, un porcentaje altísimo de cualquier paso que hayamos dado a nivel histórico social. Totalmente. Entonces me parece que está bueno valorar más la madera, pero no por una visión espiritual que la debe tener, o sea, cada uno adscribe a lo que quiere, pero también hay una cuestión. Incluso cuando vos comprás un árbol, ahí atrás de esa compra hay un montón de laburo. Uh-huh. No es una plantita. Y es encima un árbol que seguramente va a vivir más que vos, y si querés tener hijos, más que tus hijos también. Tal cual. ¿Viste? Entonces, me parece que pasa por ahí el tema de las valoraciones. Y que un tipo cortando abajo de la lluvia, cortando esa madera, después acarreándola a hombro. Digo, el que no trabajó en un aserradero, sí, no sabe nada de eso y piensa que, no,
lo compré por Mercado Libre y me Y llegó. me llegó a casa. Claro, tengo el mueble que le tengo que poner 2 tornillos. No. No es así la vida. No, la ¿Viste? gente deja sus cuerpos, muchas partes de su vida Y- en mover la madera, sacarla del monte. Y acá hubo antecedentes como el quebracho. Acá se vio con la araucaria. Claro. Para que se dé una idea, la araucaria, que se cortaba en moquehue, se debobinaba. Se Ajá. ponía un torno gigante. Primero, el proceso era cortarla, que ya era todo un rollo, ¿no? Cortar los rollizos, que tenían que ser los mejor formados, los más derechos, llevarlos arrastrados, los llevan a moquehue, unos piletones donde se hervía Lavaban. 24 horas para que limpien taninos y liberen tensiones, y después ahí se ponía en un torno gigante, se hacía girar el rollizo y se bajaba una cuchilla como si fuera un torno. Se sacaba Y una ahí, planchuela así, una claro. lámina. De hecho, se pueden encontrar en algunos lugares de San Martín de los Andes. Y eso era un terciado. ¿Por qué era terciado? Porque tenía 3 capas. Las 2 exteriores eran de araucaria. Y la del medio era de lenga. Y la laminadora Chapelco estaba en Rivadavia y Tren de Caballería. No te puedo creer. O sea, a veces ese pasado no lo conocemos. Entonces pensamos No. que de un día para el otro somos todos instructores de esquí. Y la historia es un poco... Ni hubo pionero porque había gente que decía, mire de año que viven acá, Claro. hasta estas cuestiones, ¿no? Tomá. No hay calles que tengan los nombres de los madereros, Claro, tal cual. ¿viste? Tampoco de los panaderos, digo, me Sí, parece sí, que sí. pasa por ahí, ¿no? Sí, hay un espacio a reivindicar, a traer a Sí. colación. Y después, bueno, esto que le decía de las políticas que había en Chile, que uno puede estar de acuerdo o no, pero una política de Estado, de no nos importa el bosque nativo, y que no tuvo que ver con Pinochet, era mucho más anterior, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, se seguía volteando a mansalva el alerce, ¿no? El alerce patagón, el aguán. Este es el árbol de los árboles más longevos que hay en el planeta. En el hemisferio sur es lejos el más longevo. Hay bichos que tienen más de 4.500 años en pie. Entonces se lo lleva y por las bondades de la madera hacen que sea muy fácil maderearlo. Porque tenía veta muy derecha Perfectas. y muy blanda, según como la cortaras. Entonces se cortaba, se volteaba y después se cortaban en chocos y después con machetes se hacían las tejuelas. Las tejuelas. Que hasta mediados de los 90 se veían acá. Claro. De hecho, yo trabajé haciendo las esquinitas de las tejuelas. Tenía unas 8 chavitas. Traían, no sé cómo, pero no Aparecían. mensajero. Claro, mira, Adriano, ¿por qué pasás esta listo? Decía yo, bueno. Yo era un precarizado más. Claro. Pero bueno, y esta historia, volviendo para acá, es muy loco. Vean, si pueden, investiguen en internet. Hay un sello que se llama Alerce, un sello discográfico que se llama Alerce. Y el logo, vos decís, qué copado, hay un Alerce y un arco iris. Y hay otro Alerce caído. No, hay un arco, un arco iris, el arco iris en realidad es la caída de otro Alerce. ¿Entendés? Bueno, pasa por eso. Y son concepciones. ¿Viste? Yo creo que ahora hay una concepción ambiental mucho más presente, a veces equivocadamente aumentada, a veces se amarillea al cohete, porque después sí. La derecha y los grandes capitales se agarran y dicen, no, mirá, Y es como el cuento del lobo. Si la amarilla después tiene menos credibilidad. Totalmente. O sea, hay un montón de cosas que son re concretas. Por ejemplo, en el 91 había en Pucaná, yo le mandé las fotos, unos canchaderos solamente de Raulí. Y yo, pedazo de Raulí. Y en la fotito vos me borraste. Yo estoy parado arriba de una troza de Raulí de más de un metro de diámetro. No, con una pinta de leñador bárbaro, unos pantalones cortos y un chalequito Era para el almanaque. blanco. Y bueno, es así la vida. Claro, todo eso es Raulí. Mirá vos. Ahí está Marcelo Carvajal, uno de los más grandes técnicos que salieron de la AUMA.
en ese momento. Ujú. Y comunista. Y él, ¿sabes cómo te explicaba el bosque? Es muy loco. Decía, no te lo hago porque en realidad era tartamudo, pero más allá de eso. Te decía, el bosque es como una caja de ahorro de un banco. Y el crecimiento es el interés. Vos no podés sacar más del interés. El bosque no te permite girar en rojo. Claro. Ahora en esta época de billeteras virtuales está totalmente Enrojecida. claro y está totalmente... Pero ese es el concepto del aprovechamiento. La Muy diferencia bien. entre aprovechamiento y Explotación. explotación. Espectacular. Y cuando hablas de explotación, no podés olvidar que estás explotando. Si estás explotando el medio ambiente, también estás explotando A las a personas. las personas. Es una visión equivocada. Inseparable. Claro, totalmente. Clarísimo. ¿Viste? Pero bueno, eso era al lado del Arboretum, que es un lugar que si pueden vayan a verlo con la universidad, con docentes como Andrea Medina. Hicimos un sendero. Ahí, ¿Viste? explica un poco más qué es por las dudas. El pero, Arboretum es lo que quedó de esta estación forestal Pucará, Exacto. que era donde Otto Neumeyer, Gleb Gregoriev y Chacoscoy empezaron a traer especies a ver si andaban. Estamos hablando del primer intendente de parques Sí. y de esa época. Y el primer después inicio intendente de San Martín de los Andes. Claro, está bien. Pero bueno, esa era su cabeza. Y los que sabían, Gleb Gregoriev vivía en la esquina enfrente del River. Bien, ¿Sí? En ese chalet. sí. Bueno, por eso hay un montón de historia que lo tenemos acá. Igual ahí me gustó esto que tiraste más turista. Vamos a hacer un poco de turismo forestal. Sí. El Arboretum es un gran lugar para conocer. Digo, Sí. yo no lo conozco, pero vos me lo has recomendado varias veces. Si bien Ujú. queda un poco lejos, está bueno. ¿Qué lugares dirías, dentro del alcance, que son, vos nombré esta palabra que vos también usás mucho, prístinos, o virgen, no sé cómo decirlo, digo, que en esta que decíamos recién, ¿no? De qué bosques hay que tengan determinadas características que turísticamente, llámese, o que nos recomiende decir, che, vayan a este lugar y van a ver algo distinto. Obvio que, no sé, uno va más para el norte y ve mucho más araucarias, ¿no? En Aluminé, Rocachoroy, es una locura ese paisaje. Hay una parte bastante más conservada. Ujú. La gente de Parques Nacionales, Javier Sanguinetti y demás han estudiado y, por ejemplo, dicen que el bosque mejor conservado de Araucaria es medio inaccesible, está entre Rucachoroy y Quillén, Claro. esos lugares. Pero después podés ir a ver lugares, bueno, si querés ver Araucaria tenés que ir a lugares como Moquehue. Después hay lugares muy raros donde hay araucarias plantadas, Ajá. ¿sí? Por ejemplo, hay un capítulo de un libro que escribió Pablo Arias que habla de el amojonamiento con araucarias, con caminos con araucarias. Claro, y marcando el camino. Claro, sí, que entre Araucaria y Araucaria hay una jornada de viaje. Toma pa' vos. No es que vos lo ves. Mirá vos. Y hay uno en Lago Hermoso, por ejemplo. Hay un bosque Hay un de manchoncito Arauca- que tiene menos allá de media, atrás, ¿no? menos de media hectárea tendrá. Sí, sí. En Laguna Las Cármenes. Hay Claro. una Araucaria de 2 metros de diámetro. Sí, que está ahí O sea, guardadito muy, ahí muy atrás, grande. donde Steverling. Claro. Che, ahí al fondo de la Laguna Verde, a pies de la Chennilleu, también hay un bosque de raulíes espectacular. Sí. Si vos querés ver un lugar que sea más prístino, y bueno, seguramente son lugares que no encuentres camino o que haya sido muy costoso llegar. Esa es la manera de encontrar eso. O sea, si querés ir en auto, tachá las No, posibilidades. claro, lo que a hace que patita. sea bastante poco accesible para gente que tenga dificultades. Todos los desastres se hicieron antes de Antes de la motosierra, motosierra. Y más con fuego que otra cosa, parece. Claro. Sí. Pero hay un montón de lugares para ver. Hace un tiempo estamos escribiendo un artículo sobre las pataguas. Las pataguas es una prima de la Rayán. Que seguramente los habrán visto. Ustedes fueron a Quilaquina. Sí. Bueno, ¿y lo que están dentro del agua? ¿Qué son? Además de truchas. Patagua. Vamos todavía. Era fácil la respuesta. Sí, bueno. Vos decís en la parte que da para este lado que es... Al lado del muelle. Que es En sobre toda el la agua. costa, Claro. Ah, esas son Patagua. Claro. Yo la estaba ubicando visualmente y digo, sí, mira. Ahora
sí. Bueno, Parecen arrayanes. ¿eh? Parecen arrayanes, claramente. Son Parecidos. como arrayanes, pero grises. Yo me los confundí más como con sauces también en algún momento. Los miré como el Pero No. bueno, qué sé yo. Está bien. Me Son distrajeron, todos pinitos, dijo me el otro. distrajeron los cauquenes que estaban por ahí. Bueno, hay un lugar que se llama Puerto Elvira, cerca de Chachín, y hay un rodal de pataguas que es totalmente distinto a estas pataguas que están en la costa. Tienen otro tipo de porte y encontramos una que son mucho más altas y de otras dimensiones. Bueno, esos manchoncitos, ¿qué queremos hacer con ellos? Bueno, estamos trabajando con Andrea Medina de la universidad y también con un grupo de trabajadoras y trabajadores del Parque Nacional India y el grupo de Flora Especial, Flora de Valor Especial, para decir, bueno, miren, este lugar está bueno conservarlo y para conservarlo, una de las políticas es, poné un cartel y decir, mirá, si querés vení, fijate, miralo, pero no lo cerques, como que vos incitas a eso. Y esto es un debate, ¿no? En la política de conservación. De hecho, las políticas de conservación también es para hablar un montón de acá no entra nadie o bueno, que fluya, con ciertos parámetros. Claro. ¿Sí? Depende que se busque conservar, ¿no? Porque si se busca conservar una flora un poco más pequeña, tal vez tenés que aislarlo un poco más el lugar, porque a la gente le encanta arrancar flores, pero si buscas conservar árboles con otro porte Sí, es más sencillo. En general no sirve proteger una especie. Claro. Se hizo muchas veces eso. ¿Por qué? Porque vos pensás que cuidamos al oso panda, pero sacamos todo y se te va a morir el oso panda. Claro. El oso panda es un bicho mala onda. Pero bueno. A Greta. Sí, son horribles. Pero bueno, yo comí. Pero bueno. Sí. Pero bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la conservación y tiene que ver con la visión que tenés del bosque. Si vos no lo ves como un sistema donde además de árboles hay insectos, herbáceas, otros vegetales, personas, cultura, la visión del sistema tiene que ser completa. No puede ser productivista, no puede ser científica, no puede ser cultural, solamente eso. Claro. Yo tengo una más y mil gracias por también, nada, siempre los encuentros con Adriano son muy buenos y te exprimimos mucho de data y encima sabe muchas historias aparte de no solo de árboles. Quería preguntarte por el agua. Antes decía justo esto, ¿no? Antes se pensaba que era infinita y hoy vemos que no es tan infinita, ¿no? Quizás coincidís. ¿Qué onda la retención de los bosques, ¿no? Y cómo pensar a los bosques en el sistema acuífero, vamos a llamarle, ¿no? El consumo de los pinares. Y claro, y puntualmente si los pinares tienen algo que ver en eso o no, que siempre se habla, pero no se sabe mucho, yo no sé mucho. A ver, vos estás generando uno puede entender un árbol, un vegetal. Un vegetal lo puede entender como una bomba que todo el tiempo está extrayendo agua. ¿Sí? Esto cumple para este lazo de amor hasta por un árbol, con otra escala. Claro, alguna vez escuché una imagen que puede ser muy gráfica, que es la evaporación a través de las hojas genera una especie de vacío Es que, que eso, succiona sí, agua el desde nombre- abajo, como una bombilla. El nombre complicado es la teoría tenso-coheso-transpiratoria. A medida que esto se... Digámosle bombilla. Claro, no, es linda para el horcado, tenso-coheso-transpiratoria. Claro, a medida que está largando agua, Evaporando. está generando una presión negativa que está chupando y que llega hasta las raíces. ¿Sí? Si bien cuando vos haces una plantación estás generando una demanda que antes no había, yo creo, y ahí voy, que me parece que hay que hacer números finitos. Porque si decimos, no, los pinos son malos porque secan los mallines, me parece que debe tener una influencia. Pero tenemos que ver toda la película, porque venimos de un ciclo de sequía que tiene más de 70 años. Con lo cual, que llueva menos hace que haya menor recarga en los acuíferos, o sea, el agua subterránea y demás. Y a eso también le tenía que meter el cambio climático. Entonces yo no estoy tan seguro. ¿Deben influir? Claro que deben influir.
estamos de acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, la función de los bosques tiene varias, pero por ejemplo, retiene el suelo por medio de su sistema radicular. Estamos hablando para evitar deslaves, ese tipo de Claro, tipo de sí, retención. erosión, Exacto. pérdida de suelo. Y la otra cuestión, que lo protege al suelo de la intercepción de las gotas. No es lo mismo, bueno, y las distintas superposiciones de capas de cobertura vegetal hacen que, por ejemplo, el suelo pueda absorber agua, la pueda conservar mucho más fácil y la pueda eliminar más fácil, ¿sí? Por eso... Claro, no siempre el consumo de agua es un bombeo de las napas profundas, porque un bosque que tiene buena retención de agua puede bombear el mismo agua que retuvo de lluvias o de otros utiliza procesos. agua, claro, sí. No es que utiliza todo el agua y nos vamos a morir, no pasa por ahí. Pero me parece que la función de los bosques, sobre todo bosques que no son económicamente productivos, por ejemplo, los bosques achaparrados. Esos bosques achaparrados, ¿dónde los encontrás? En las cabeceras de las cuencas, volviendo al principio. Decime achaparrados, ¿qué sería? Y la lenga y el ñine es más bajito. Son bosques muy altos, donde si no estuviera eso achaparrado, la montaña estaría pelada. Claro, de hecho el nombre complicado es Timberland o línea de bosque. ¿Vieron que ven una línea bastante pareja en los cerros? Bueno, eso es más o menos 1600 metros. De ahí para arriba hay piedra, o 1800. Hay piedra, acá en esta latitud, en los 40 grados, ¿no? Pasa más al sur y empieza a bajar esa línea. Bueno, justamente eso retiene y hace que se distribuya el agua de otra manera y ataja todo lo que es el deshielo. Piensen en una ladera sin árboles y que se deshiele todo eso. A la chucha Hay con todo. cárcavas, hay derrumbes, hay todo eso. Y pérdida de suelo y de agua. Entonces, me parece que son bosques que económicamente, si uno hace números falopa, no te dan nada. No, es más, te dan mucho más de lo que uno piensa. Lo que pasa es que se hacen balances Económicamente superficiales, cortoplacistas, ¿sí? Yo creo que incluso las plantaciones, si vos, por ejemplo, piensen que mañana se prende fuego el Currinca, ¿no? Lo voy a pensar un ratito, chiquito nomás, mucho Listo. no. Y todo eso queda expuesto. Sí. Che, La ruta, hay que poner árboles porque se va a caer todo. claro. No tenemos nativa, no ponemos nada. Digo, Sí, entiendo. ejemplo, maniqueo, choto, pero... Sí, para que se Bueno. entienda. Claro. Sí, y ni siquiera el Currinca, sino el Antunehuen, que está del otro lado, el comandante Claro. Díaz, que tiene toda esa parte explotada, además con todas las piedras. ¿Vieron, por ejemplo, fotos viejas del Antunehuen? Sí, pelado. Bueno, Yo no lo es podía un bosque creer. único ese Pero que es hay. ciprés además El lo que ciprés, hay ahí. Claro, es un bosque único, es un bosque recontra sano. Porque acá no, por lo menos no hay evidencias grandes de daños grandes de mal del ciprés. Claro. Si fueron para Villa La Angostura, vieron que hay cipreses muertos en el medio, está todo el bosque y hay cipreses muertos. Bueno, en Bolsón es muy común también. Bueno, vieron que cuando tenés algo y no saben los médicos que es un virus. Bueno, el mal del ciprés es menos lo mismo. Es un conjunto de hongos que ataca, Claro. pero no tiene ningún tipo de patrón. No, también por ser joven, tal vez, el bosque. Porque tiene sus 50, sí, no sé. 60 años. Sí, pero ahí vos ves lugares donde hay bosques jóvenes y también está... Ah, mirá. No es tan... Tiene un poco más de 60 años. Ahí va. ¿Sí? Pero también eso es lo otro. Si tiene pocos años, vale menos que si tiene más. No, por la sanidad lo digo nomás. Sí. Porque también pasa con los árboles, ¿viste? Como son gigantes, es Oh, un árbol qué guau. milenario y el otro chiquitito no sirve para nada porque es chiquito, qué sé yo. Y capaz que es más viejo ese que es chiquito. Claro. ¿Viste? El tema de los tamaños nos caga siempre. Y con esta reflexión tenemos que ir cerrando. Se nos va Sí. la jornada. Ya es la hora de la merienda casi. Claro, yo esperaba la picada. No. acá, pero van a traer- Una Van a picadita. traer tofu, esas porquerías. Che, a ver, haceme el cierre vos que sos el de la gorra hoy. Estamos comiendo buenesas últimamente.
Así que te vamos a invitar a una ¿Y con yuyada. qué? El otro día hablábamos ahí con uno que hablaba de que le servían la sopa de comida. Decía, oh, qué rica la entrada, pero ¿y ahora? ¿Y cómo seguimos? Claro. Pero bueno. Bueno, Adriano, muchas gracias No, por por favor. haberte acercado, por estar en esta dominga y por haber hablado de este tema que para mí principalmente por la historia y esto que decíamos a nivel cultural, viviendo acá en San Martín y demás, como, che, son todos instructores de esquí, ¿no? Como no, el cerro vino mucho después. De hecho, un montón de familias vinieron por la madera. Claro, bueno. Y se asentaron acá, sí, es una... Acá a mí me interesa mucho la migración, en este caso que decía del otro lado, porque también tuvo que ver con el Trabún, con muchos procesos que hubo al mismo tiempo, el Trabún más a nivel político, cultural y simbólico, creo, de algo que pasó con esa población que ya habitaba este territorio, ¿no? Pero bueno, da para otras grandes charlas, así que gracias. No, por favor. Recomendamos martes a las 20 horas por FM Pocahuyo, Orcos en Fuga, ahí el compañero, y nada, nos estaremos encontrando en otro domingo. También por el YouTube están saliendo. Somos re modernos. Son no re tanto modernos. como ustedes. Aunque no, a veces no se note, son re modernos. Ponele. Che, Aye dice, tremenda data situada. Adriano, gracias. Y sí, vamos a encontrar un montón de excusas más para volver a repetir estos espacios porque están buenísimos. Gracias. Pero sin tofu. Sin tofu y te vamos a tener un salamincito. Vamos, todavía, ahí va. Yo me comprometo. Vamos a un tema, volvemos así nos despedimos.